amigos, amigas, a los que nos escuchan, a los que nos ven. De nuevo está aquí Gerardo conmigo, hablando de un tema que muchos habrán escuchado, muchos otros no. Se llama desprogramación biológica. Platícanos un poquito acerca de eso, Gerardo. ¿Cómo estás? Pues antes que nada, Elena, estoy de maravilla y pues muy agradecido de estar aquí contigo. Ya es la segunda ocasión, ¿eh? La primera vez hablamos de un tema tal vez muy diametralmente opuesto a lo que vamos a hablar hoy. Y fíjate que tal vez suenan como esos nombres rimbombantes, ¿no? Como que puedan no tener sentido, como que pueda sonar algo que nada que ver. Desprogramación biológica, como de ¿por qué si la biología es orgánica, no es un código? Bueno, esa es la creencia que a veces tenemos, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poquito aquí cómo es que las emociones, la desprogramación biológica, a fin de cuentas, va hacia la relación emocional que hay en las enfermedades. Que sepan todos los que nos escuchan y también los que nos están viendo, que cada padecimiento, desde una pequeña gripa hasta un cáncer, sí o sí hay una emoción oculta, ¿vale? Sí, que creo que esta visión justamente de la desprogramación tiene muchos otros nombres y que justamente lo tratan muchas otras personalidades, ¿no? No tanto de la visión médica tal cual, sino de hecho, una apertura. ¿Sabes qué es lo curioso? Lo curioso cuando se habla de este enfoque, que digamos que es un enfoque complementario que a veces yo suelo utilizar, cuando la persona no sabe exactamente qué es lo que padece, en punto de vista de perspectiva emocional, ¿no? Hay personas que te pueden decir, me siento triste, me siento molesta, pero hay personas que ni siquiera saben decirte eso, ¿vale? Entonces yo siempre voy a, ¿qué dice tu cuerpo? Porque tu cuerpo no engaña, tu cuerpo no miente. Nosotros podemos siempre contarnos una historia muy paralela, pero lo único que va a ser siempre absoluto va a ser aquello que mi cuerpo esté diciendo a través, desde una ronchita hasta una gripa, problemas en la piel. Ahorita voy a ir dando unos ejemplos sobre eso, pero es bastante curioso que quien desarrolla los fundamentos de este modelo es un médico, justamente especialista, ¿no? Entonces, pues la historia de este hombre es interesante porque el fundador se llama Richard Hammer, un médico especialista de origen germánico, en el cual, digamos, como todo surge a partir de una vivencia personal. Este hombre era un médico que se cuidaba muchísimo, como él siente muy congruente, ¿no? Hacía ejercicio, comía cosas saludables, y de repente un día él desarrolla un cáncer en los testículos, ¿vale? Específicamente en el testículo izquierdo, y ahorita vamos a ver por qué. Curiosamente, su esposa, a la par, no hubo muchos días de diferencia, desarrolla un cáncer de mama. Entonces, él dice, a ver, si yo soy un sujeto sano y mi esposa también, porque evidentemente tenían un ritmo de vida muy similar, si ambos somos sanos y nos da un cáncer, cuando se supone que el cáncer es como algo que te da a partir de un mal ritmo de vida, o que puede ser algo hereditario, cosas por el estilo, él empieza a hacer una asociación donde busca intentar ligar información, ¿no? En el sentido de, ¿qué me pasó a mí para yo haber desarrollado este cáncer? Y él, el único evento que empieza a encontrar que une al cáncer de mama de su esposa con el de él, era la pérdida de su hijo, porque habían perdido un hijo que había muerto, y lo viven de una manera tan dolorosa que él se queda, como decimos, con esta espinita, ¿no? De, ¿será acaso que eso tenga algo que ver o habrá sido una mera coincidencia? Entonces el tipo se va a más de 30,000 casos de hombres que, por ejemplo, habían registrado cáncer de testículo, y además de hacer estadísticas y números, había encontrado que muchos más bien la mayoría o todos, tuvieron una pérdida de un hijo real o simbólica. Y aquí es donde entra la magia de los simbolismos, ¿sale? Porque el lenguaje de nuestra mente es mayormente simbólico. ¿Por qué real o simbólica? Real es que literal tu hijo se muera, ¿vale? O sea, lo pierdes de forma absoluta. Pero simbólica es que a lo mejor me peleo con él y me deja de hablar, ¿vale? Se va a otro estado, a lo mejor se va a la universidad y eso implica ya no verlo. Yo lo quiero mucho, pero lo pierdo. Eso puede ser una pérdida simbólica. Ahora, ¿por qué se manifestó específicamente en esta zona? Porque hay que pensar que el cuerpo y su mente es una unión simbólica, porque los testículos se da, pues básicamente una vía para engendrar un hijo, ¿vale? Por lo menos en el hombre. Y en la mujer, pues la mama es lo que alimenta al hijo. Fíjate que la mama, cuando hay un hijo de por medio, digamos simbólicamente, cuando ya no hay un hijo, pues es como si la mama perdiera sentido.
¿Sabes? Pues la mamá dice, pues me tengo que degradar, porque ya no hay un hijo al cual yo tenga que alimentar, claro. Y pues de aquí muchas historias en las cuales las personas han ido descubriendo, no más que descubrir, empezar a tomar en cuenta lo que hay detrás de estas vivencias, ¿no? Mucha gente siempre dice, nunca lo había visto de esa manera, o curiosamente coincide que a lo mejor yo tuve un cáncer de mama y pasó eso que tú me dices. Curiosamente, y aquí lo platico a título muy personal, en mi familia hubo un cáncer de testículo en uno de mis abuelos, ¿sabes? Cuando yo empiezo a investigar qué pérdida hubo al momento del diagnóstico, resulta que uno de mis tíos se había ido a Estados Unidos y se fue peleado con el abuelo. Entonces eso fue una pérdida bastante simbólica que a él lleva a gestarle este cáncer, ¿no? Sí, y es que creo que más bien tenemos justo esta visión muy metida médicamente, ¿no? De que evidentemente si tú desarrollas una enfermedad, simplemente vas al médico, te tratan, o sea, con medicamentos en este caso. Cirugías. Ajá, exacto. Pero no se ve más allá y lo único que hacemos es como acallar un poco el síntoma de lo que nuestro cuerpo nos está mandando, ¿no? Son como alertas, ¿no? Yo así lo veo, alerta, ey, hazme caso. Y puede ser que te trates y vayas muchísimas veces al médico y te manden tratamiento y puede ser que a lo mejor hasta salgas, ¿no? Claro. Que traigas un dolor de estómago y eso, pero al pasar los años a lo mejor desarrollas hasta un cáncer. Sí, y fíjate que curiosamente, en algún momento, la medicina tradicional, digamos que considera la enfermedad como un estado de alteración, es decir, como si la enfermedad fuese un problema, es como si tu cuerpo estuviese en tu contra, ¿vale? Cuando la realidad es que, desde la otra perspectiva, esta enfermedad te está pasando para decirte algo, ¿vale? Si tú lo acallas, como bien lo dijiste, si a lo mejor a mí me duele el estómago y a lo mejor con un ligero medicamento me puede hacer como acolchonar el síntoma, fíjate que tu cuerpo, si el problema persiste, va a ser un sentido de, ok, te voy a mandar una señal más fuerte ahora, te voy a mandar un pequeño reflujo, ¿vale? Si tomas antirreflujos e insistes, ahora tal vez nos vayamos con una gastritis. Si insistes en querer acallar, como bien dices, estas señales, pues entonces ahora te va a ir una úlcera, ¿vale? Y si todavía insistes, pues ahora te va a ir un cáncer de estómago, ¿vale? Porque es la manera en que tu cuerpo dice, aquí hay algo. Y fíjate, ¿qué tendrá que ver el estómago? Porque el lenguaje del inconsciente, al ser simbólico, todo lo va a relacionar simbólicamente con una función de nuestro cuerpo. El estómago, curiosamente, es el único órgano, y piénsenlo muy bien, hasta los médicos pueden constatar esto, el estómago es el único órgano del cuerpo cuya función radica en aceptar o rechazar las cosas. Las cosas que yo no acepto desde este punto se van a reflejar en mi estómago. ¿Y qué puede ser que yo no acepte? A lo mejor en mi trabajo me ponen en una posición con gente que yo no quiero estar. A lo mejor me voy a vivir a casa de mis suegros y yo no quiero estar ahí, a mí me parece inaceptable. A lo mejor mi pareja toma una decisión sin consultarme y yo no acepto la decisión que esta persona haya tomado. Entonces, se va a reflejar justamente en el estómago. Y curiosamente, yo te platicaba un ejemplo la otra vez. Vamos a suponer que yo voy a los tacos de la esquina y por alguna razón me cayeron mal los tacos. ¿Qué digo? Me cayó mal la cena, ¿vale? Me cayó mal la cena. Pero, si a lo mejor yo te presento una persona que a ti te parece muy desagradable, tú dices, simbólicamente, me cayó mal esta persona. Estamos utilizando la expresión me cayó para cosas muy diferentes. O sea, y nosotros conscientemente sabemos la diferencia, que una es en un sentido literal y otra en un sentido simbólico o sentido figurado, que justamente por eso viene de la figura, ¿no? Pero ¿qué crees? Que tu inconsciente no sabe y dice, ah, caray, a ver, este dice que le cae mal una cosa y le cae mal la otra. Ah, bueno, entonces yo entiendo que cuando hay la orden de me cayó mal, debe ser el estómago. Y aunque no haya yo comido nada, aunque no haya yo comido nada tóxico, porque muchas veces le echan la culpa que si al chile, que si a lo que tiene grasa, o cosas por el estilo que tienen un pH muy elevado. Pero yo he tenido muchos pacientes en consulta que me dicen, doctor, incluso yo pues soy nutricionista, ¿sabes? Y entonces cuido mucho mi alimentación y yo sé mucho de eso, y aún así tengo una gastritis. ¿A qué se debe? Porque cuando ya empezamos a ver a partir de qué momento está el detonante, no, pues sí, recuerdo que me cambié
a casa de mis suegros y a mí esa decisión me pareció inaceptable. Y entonces, allí tienes tu no aceptación. ¿Por qué? Fíjate por qué se maneja este enfoque de desprogramar. Porque primero hablamos de que hubo una programación. Si bien somos elementos orgánicos, date cuenta que es como si todo nuestro cuerpo tiene una orden desde la computadora central, que es el cerebro. De hecho, los científicos lo dicen. El cerebro es una máquina cuyas máximas computadoras, ni todas las computadoras unidas a procesar juntos, equiparan a la capacidad de un cerebro. Entonces hablamos de algo que tiene orden, una orden binaria. Hay muchas funciones en este momento que tú y yo estamos platicando que están pasando en nuestro cuerpo sin tener conciencia. Es decir, nuestro corazón está latiendo, estamos respirando, ¿vale? Están habiendo muchos procesos orgánicos y virales dentro de nuestro cuerpo que no tenemos que hacer conciencia, ¿verdad? No decimos activar jugos gástricos, ¿vale? Es un programa que ya viene detrás. Y entonces, si yo quiero desprogramar, pues tengo que programar a conciencia, que es hacer esta conciencia de, vaya, ya me di cuenta que tal vez mi dolor de estómago tuvo que ver por esa decisión que fue muy, muy inaceptable para mí. Yo creo que tiene que ver justo como con la búsqueda que decías justo de este doctor, que empezó con esa búsqueda de, ok, tengo a lo mejor este problema, ¿no? Claro. Este cáncer, ¿no? Y justo él teniendo esa mirada médica, decir, ok, algo más está pasando aquí, ¿no? Si yo le estoy tratando o estoy intentando normalizar, ¿no? Entrar dentro de la norma a mi cuerpo, pero realmente no me está funcionando, entonces hay algo más aquí atrás, ¿no? Fíjate, el algo más, a mí me sonó mucho ahorita algo más que dices, porque ya me ha pasado y como yo siempre en consulta, a estas personas siempre les pido pues justamente un diagnóstico médico, porque a lo mejor me pueden decir, es que siento un dolor en la parte del abdomen. Sí, pero ¿qué es? Puede ser el hígado, puede ser los riñones, o sea, ve al médico primero a diagnosticarte, ¿no? Entonces, ha habido pacientes que me han dicho, ¿sabes qué, Gerardo? Fíjate que tengo problemas de piel, una se me irrita, y ya llevo años, no cosa de un día, llevo años en tratamiento médico, y los médicos de plano se rindieron y me dijeron, tienes que vivir con este problema, ya asúmelo, porque no sé de dónde viene, ¿vale? Porque justamente en el enfoque de modelo tradicional sí se consideran los aspectos psicológicos, pero muy superficialmente, no abordados desde el punto de vista de la comunicación emocional. De hecho, por eso se llama enfoque de medicina germánica, porque a partir de que este señor empieza a mostrar la correlación que le encuentra, pues dicen, oye, sí es cierto. A ver, cuando nosotros vayamos a darle tratamiento para una gastritis, por ejemplo, a un paciente, vamos a preguntarle cuál es el estado emocional que ha estado viviendo últimamente, si ha habido cosas en su vida que a lo mejor no ha aceptado, para decirle, mira, te voy a dar este antirreflujo, porque tampoco se trata de decir, no tomes nada para tu dolor de estómago. No es desprestigiar, claro, no es eliminar. Claro, porque obviamente a ti el dolor lo traes como sí, que duele como un demonio. Es que yo creo que es más bien como la integración de las dos. Claro, o sea, por ejemplo, a veces me dicen, oye, entonces está mal tomar medicamentos. Claro que no. O sea, se trata de que puedas ayudar a tu cuerpo, porque fíjate, los medicamentos son una ayuda, no son la solución. El que cree que los medicamentos son los que curan es mentira, Los medicamentos, porque fíjate, si habláramos así, de que los medicamentos curan, significaría un absoluto, decir que todos los que toman medicamentos se curan, y no es cierto. Hay gente que toma los medicamentos y no se curan. Las quimioterapias son un ejemplo de ello. Si se supone que la quimioterapia fuese como un método de acción para ayudar al paciente a sanar absoluto, entonces significaría que todos los que toman quimioterapia se curan, ¿vale? Lo cual lamentablemente no es así, no sucede. Entonces se trata de decir, mira, yo te voy a dar este antirreflujo para tu estómago o para esta gastritis, pero si tú no dejas de vivir en la no aceptación, ese problema no se te va a ir, O sea, tienes que trabajar en esa parte. O sea, fíjate que afortunadamente ha habido mucha ya tendencia, mucho auge de algunos médicos, una minoría todavía, pero que ya empiezan a ver que esto como algo real y algo palpable en este sentido, ¿no? Porque a mí me pasa, curiosamente, yo suelo hacer transmisiones en vivo donde las personas me platican sus casos y me dicen, oye, es que fíjate que tengo un problema de colitis, por ejemplo. Y entonces empiezo a escribir, mira, es que la colitis va a tener que ver con un término de traición. Yo vivo en traición constantemente y eres una persona
que constantemente está haciendo cosas por los demás y está esperando que los demás le hagan lo mismo por ellos. Y para que tú hagas lo mismo por ellos significa que alguien no hizo lo mismo por ti o no hizo nada por ti en tus primeros años de vida. Y entonces me dicen, me acabas de describir y ni siquiera me conoces, ¿vale? Porque es que no necesito conocerte, necesito escuchar a tu cuerpo, que ese es mi trabajo a fin de cuentas, escuchar la mente y el cuerpo de las personas. O sea, cuando decimos la mente habla, sí, nuestras palabras es una forma de, pero el término absoluto es que lo va a expresar a través de tu cuerpo. Sí, y se ha creado justo esta desconexión, ¿no? Porque estamos muy ligados a que todo la mente y todo lo resuelve tu mente, ¿no? Pero claro. ¿Y cuando te preocupas por lo que también dice tu cuerpo? Tu cuerpo es un gran elemento, es parte de ti que todo el tiempo te está mandando señales acerca de tus emociones, de tus pensamientos y todo. Entonces, si todo el mundo vive en desconexión, evidentemente lo único que tratamos es justo la píldora. Dame una píldora porque con eso seguramente pues ya se me tiene que quitar y te desconectas de ti mismo. ¿Dónde está esa autobúsqueda de decir, bueno, aquí a lo mejor hay algo más que se debe tratar? Y de hecho fíjate que esto ya está probado incluso en los métodos más duros de la medicina, por así decirlo. Porque ya ves que para probar un medicamento, para que se apruebe y se comercialice y se ponga a disposición al público, tiene que pasar por un sinfín de regulaciones. La más interesante que a mí me parece digna de destacar es, por ejemplo, el efecto placebo. Cuando hay un nuevo medicamento en el mercado, a dos grupos vamos a suponer que tú dices, mira, tú tienes sinusitis, ¿no? O cualquier infección. Mira, esta pastilla que te va a ayudar con esa infección. Se da a dos grupos. A un grupo se le da la medicina real, el medicamento real, y a otro un medicamento ficticio, ¿vale? Que no tiene el componente. Resulta que en los dos grupos, fíjate que en el grupo de la medicina real hay personas que por alguna razón no les funcionó y algunas sí. ¿Por qué? Porque no creyeron en que el medicamento les fuese a ayudar. Y en el lado del placebo, resulta que hay pacientes que sí se curaron de esa enfermedad o esa infección porque creyeron en que la medicina les iba a ayudar. Entonces, fíjate cómo ya ni siquiera hablamos de la importancia de la covalencia química, tal vez, sino que hablamos de la sincronía emocional respecto a algo, ¿vale? Por ejemplo, a mí una vez me dijeron, oye, entonces significa que tú puedes ayudar a que las personas sanen a través de sus emociones. Yo, a ver, no siempre, porque a lo mejor si la persona viene aquí con una resistencia de que esto no le hace ningún sentido y que él solamente cree en la medicina, olvídalo, no hay nada que hacer, porque su mente ya se está entrando en disposición, ¿vale? Entonces, es un sentido en el cual nosotros decidimos ayudar a nuestro cuerpo a sanar justamente a través de la sincronicidad emocional, que entender que somos un cuerpo y somos una mente y en esta mente entran las emociones. Sí, justamente, porque si te pierdes justo de esa sincronía es donde viene como todo este remolino, ¿no? De emociones y de cuestiones que a lo mejor hasta están atrapadas desde hace mucho tiempo en ti y que nunca te diste a la tarea o nunca lo percibiste como tal. Fíjate, acabas de mencionar esto de cómo a veces vienen en nuestra línea de sangre, cómo puede venir de atrás. A veces cuando decimos, es que yo tengo problemas en la piel porque mi papá o mi mamá lo tenía, ¿sabes? Si algo ha descubierto este enfoque es que nosotros no heredamos enfermedades. Heredamos las creencias y las emociones que activan esa enfermedad. Y entonces, para quienes lleguen a escuchar este podcast o para quienes vean este video, piensen ustedes en qué enfermedad tienen ustedes que padecen y que a lo mejor padecen su papá o su mamá y encuentren las similitudes. Ejemplo, yo me he encontrado con pacientes que me dicen, fíjate que yo tengo colitis y ciertamente yo vivo en traición y hago muchas cosas por los demás. Mi mamá también y se queja de lo mismo, de que ella hace mucho por los demás. Y luego mi abuela se murió de cáncer de colitis por lo mismo, porque se quejaba que no le correspondían. Para quienes tengan la duda, y esto no lo aclaré, ¿por qué la colitis tiene que ver con traición? Porque en el colon existe el excremento. Y entonces nosotros lingüísticamente ligamos al excremento con la mierda. Entonces, yo siento que me pagan con mierda por no responder en la misma línea. El lenguaje programa. En la manera en cómo nosotros hablamos, y esto otras corrientes lo han confirmado, cómo yo me hablo va a programar no solo mi mente, sino también a su vez las emociones y mis emociones a mi cuerpo. Por eso en computación se habla de lenguaje de programación, ¿vale? ¿Qué serie de argumentos
o, perdón, establecimientos lógicos debo yo seguir para que un programa funcione. Lo mismo pasa a nivel personal. Yo estoy programando mediante el lenguaje que algo suceda en mi cuerpo sí o sí. Y justo esto de la programación tiene que ver con nuestros padres, ¿no? O sea, porque si echas una mirada hacia ti, tienes que ver en toda tu historia personal y en la de tu núcleo, ¿no? En esas ramitas que se fueron forjando, porque en definitiva no te trajeron y ya nada más apareciste ahí, ¿no? Entonces, tu matrix, por así decirlo, ¿no? Pues viene de tus padres, y los padres, pues evidentemente, pues de sus padres, abuelos. Y entonces así viene la cadena, ¿no? Sin duda, sin duda. Fíjate que hasta ahorita lo que hemos estado hablando es más que nada un enfoque de medicina germánica de Richard Hammer, pero hay otra persona que complementa esta corriente que se llama Christian Fleche, y entonces este hombre habla sobre cómo el árbol genealógico tiene una implicación en las enfermedades que la generación actual vive. Y entonces es esto que tú mencionas, cómo las creencias viajan a través de la genética. Y esto, para quienes lo quieran investigar, investiguen la rama epigenética. La epigenética es una derivación de la genética que ha comprobado que hay cambios, que pueden haber cambios mínimos en el proceso de la hélice genética sin alterar la hélice completa. Es decir, se alteran pequeños nodos, lo que lleva a pensar que hay una tendencia que a lo mejor se te desactiva una enfermedad sin dejar de ser esa herencia genética completa, ¿no? O sea, no es como que me desprogramo de mi genética y mi hijo, si yo soy morenito, mi hijo va a ser güerito, no, la va a ser igual, pero a lo mejor ya no se va a enfermar de lo mismo que yo me enfermé. Claro, entonces es un tema que da para horas y horas. Sí, no, aquí podríamos estar hablando yo creo que todo el día, porque hay mucha tela de dónde cortar. O sea, la verdad es que a mí me surgen como muchísimas dudas y también muchas cosas que yo creo que todos en algún momento hemos visto, pero que en definitiva tal vez no entendemos a veces, ¿no? O no hay con quién ni siquiera dialogarlas, o hay poca información. O a veces hay una resistencia, hay una resistencia a nuestras creencias, ¿eh? A mí mucho médico me ha dicho, ¿en qué libro de pediatría dice eso? ¿En qué libro de medicina dice aquello? Pues mira, seguramente en los que tú leíste no lo dice, ¿eh? O sea, tienes que abrirte a entender otras cosas que van más allá. Porque en el momento en que yo me abro para decir, bueno, necesito ver que las personas efectivamente no solamente son un pedazo de carne, sino que reaccionan a un procesador, en ese momento yo puedo hacer una sincronía y tal vez hacer mejor mi trabajo. Hay médicos que a mí me han dicho, ¿sabes qué? Esta persona se me hace que ya es una cuestión más emocional. Abordamos y efectivamente hay toda una historia detrás que ayuda a la persona a sanar, ¿vale? No es que digas que ya no voy con el médico, ahora voy más allá. Entonces sí es una cuestión tal vez más que de apertura, de comprensión, en el sentido de que somos seres materiales, pero también muy abstractos. Sí, mejor no lo pudiste ver dicho. Pues no sé si quieras aportar alguna otra cuestión. Pues bueno, yo creo que para ir cerrando, y obviamente agradeciendo la participación aquí, tu invitación, yo creo que de todo esto lo más que rescato es la invitación a escuchar a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Que eso que te está pasando es un mensajero, ¿vale? No es que tu cuerpo esté en contra, es un mensaje que te invita a mejorar. Muchas veces las personas dicen, es que no encuentro la guía para la vida. Pues sigue tu propia brújula. Tu propia brújula es tu cuerpo. Si tú al tomar una decisión, tu cuerpo lo manifestó con una enfermedad tal vez lo que realmente tus emociones, la profundidad de tu mente quería decir es, estamos tomando la decisión incorrecta, ¿vale? Porque eso, en el momento en que yo digo una cosa, pienso una cosa y hago otra, es cuando viene la contradicción. Una enfermedad siempre se va a dar en el sentido de la contradicción, de pienso una cosa, pero hago otra totalmente diferente. Y digo otra también, y puede ser, ¿no? Y sí, justamente creo que muy buen tip que das, ¿no? O sea, como el empezar a escucharnos, el ya no vivir, lo que decía, como en esta desconexión, en hacernos más caso. Creo que es de las cosas que más nos cuestan trabajo, porque yo creo que nosotros siempre sabemos que por dentro hay una alerta, que hay algo mal, ¿no? Algo que no está funcionando tal vez correctamente o como debería, o que algún cable ya se desconectó, y lo sabemos, ¿no? O sea, como que está ahí permanente,
pero es más fácil evadirlo, ¿no? No escucharlo y decir, bueno, Es quién correcto. sabe qué será, ¿no? Y en el fondo siempre sabemos qué es. Entonces, pues yo también me gustaría todavía dar como con más precisión que sí, que busquen, ¿no? O sea, que no se queden ahí y que justo, o sea, no es tampoco como pelear con el lado médico tradicional, Claro. como lo decíamos, sino que más bien busquemos hacer como esa conjunción de los dos, ¿no? Así que es. si ustedes tienen alguna problemática puedan acercarse sí a su médico, pero a la vez también busquen cuál es la problemática detrás de eso, ¿no? Claro. Y que vayan a lo mejor, aquí está mi querido Gerardo, puede dar terapia a cualquiera de ustedes que lo requiera, lo pueden buscar o Fíjate, cualquier hablando de situación. redes, aparezco en Instagram como psicólogo-ger, G-E-R. En TikTok aparezco como psicólogo Gerardo, ahí me pueden encontrar. Y pues sí, efectivamente, como que reafirmando esto que dices, es un sentido de aprender a escucharnos. Sí, entonces sigamos con la búsqueda, amigos, sigamos escuchándonos y pues aquí estamos para acompañarnos en el viaje. Pues muchas gracias por acompañarnos y ojalá nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.